Hola, buenas tardes a todos. Soy Agustín del Valle, el director del observatorio que lo presenté el otro día, ¿os acordáis? Vamos con nuestra segunda sesión. Primero os voy a pedir perdón porque el otro día hubo una pequeña deficiencia en el audio, sobre todo de Rafa Domenech, por un efecto colateral del coronavirus, el típico efecto colateral, no lo que dicen los militares de efecto colateral, que apuntan a un cañón y se cargan a 10.000 indígenas. No, esto era un efecto colateral. Se había cambiado de casa y todavía no habían logrado meterle el cable de fibra óptica. Ahora estamos todos bien preparados. Vamos a hacer la segunda sesión. La primera sesión, recordáis que se centró fundamentalmente en los efectos macroeconómicos de la economía española. Ahora empezamos como un ciclo de 4 sesiones que van a referirse fundamentalmente a lo que es el efecto globalizador o el efecto de globalización de la pandemia. Después hablaremos de los efectos sobre la empresa y luego de los efectos sobre el empleo. En estas 4 sesiones del efecto de globalización de la pandemia, la primera la dedicaremos al efecto mismo sobre la globalización. Es decir, esta sesión va dedicada a los efectos de la pandemia sobre el concepto de globalización y sobre el comercio internacional. Para eso tenemos a nuestro ponente Federico Steinberg. Federico Steinberg ha sido ponente en alguna edición más de nuestro observatorio y es un experto de primera fila en estos temas. Él es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor universitario. No vamos a hacer más presentaciones. Le va a entrevistar, va a moderar su ponencia Pedro Mújica. Pedro Mújica, que tiene una especial significación en este aspecto, porque además de ser técnico comercial y economista del Estado, lo cual ya es una cualificación de primera, ha sido secretario de Estado de Comercio y por lo tanto para esta sesión es especialmente adecuado. Por tanto, Pedro, te cedo la palabra y empiezas tu entrevista con Federico. Un abrazo a todos. Adiós. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buenas tardes a todos. Simplemente matizar que mi apellido más que Mújica es Mejía, pero en fin, tampoco cierta dosis de anonimato nos viene mal. Muchísimas gracias en primer lugar a la EOI por darme la oportunidad de poder compartir con todos vosotros esta sesión que desde mi punto de vista es absolutamente apasionante y simultáneamente también poder contar con alguien como Federico Steinberg, que cualquiera que haya leído su currículum y haya analizado un poquito los escritos que tiene hechos, pues difícilmente podríamos contar con alguien más capacitado para eso. A mí me gustaría que pudiéramos centrar la primera parte para dejar un poquito de tiempo, un tiempo suficiente a las personas que están compartiendo con nosotros esta sesión, el que pudiéramos dividir un poquito la intervención de Federico, si a él no le parece mal, en 4 apartados fundamentales. En primer lugar, como todo se relaciona con el efecto de la pandemia, cuál es el impacto económico y sobre todo también geopolítico que va a tener o que está teniendo esta pandemia. En segundo lugar, y siguiendo con lo que hablaba Agustín, es decir, ¿está afectando y en qué medida todo esto a la globalización? Es un proceso que ya se venía dando y esto lo único que hace es acelerarlo. Corremos mucho peligro el sistema multilateral de gobernanza mundial. Esta sería una segunda cuestión. La tercera cuestión es, ¿y el futuro? ¿Cómo vendrá el futuro del comercio internacional? ¿Cómo vendrá el futuro del comercio internacional de mercancías, las cadenas globales de valor,
el tema de las inversiones, los servicios, el tráfico de personas, para terminar finalmente con el tema de la guerra comercial, si esto es una llamada para fomentar la cooperación internacional o, por el contrario, para acelerar todo ese proceso. Yendo ya justo al primero de los temas, yo creo que todos tenemos perfectamente claro que aunque las implicaciones completas de cuáles van a ser esta pandemia están lejos de ser ciertas, y la prueba de ello es la enorme variabilidad de resultados que en función de los escenarios que se escojan cualquiera de las organizaciones internacionales nos está dando, lo que sí está claro es que van a ser enormes, nefastas y diferentes. Para no improvisar excesivamente, me voy a ir al documento del Fondo Monetario Internacional publicado en el mes de abril, donde a este fenómeno le llama The Great Lockdown, es decir, el gran encierro, y lo define como el mayor desastre económico desde la Gran Depresión, de forma que si el Fondo Monetario, como todo el mundo, esperaba un crecimiento en el mes de enero, incluso en el mes de febrero, del 3% de la economía mundial, ahora lo que se prevé es, en el mejor de los casos, una caída del 3%, lo cual es peor que en la crisis financiera del 2008 y 2009. Dice el fondo que la pérdida de producción asociada a esta emergencia y medidas de contención relacionadas probablemente empequeñecen las pérdidas que se desencadenaron en la crisis financiera mundial. Y que, como en una guerra o en una crisis política, trabajamos con un nivel de incertidumbre severa sobre la duración y la intensidad de su impacto. El impacto es tremendamente desigual. Hemos definido miles de letras en el vocabulario para ver cómo puede ser la recuperación, si en V, si en U, si en L, si en W, si el signo de Nike. Hay una cosa que está clara: los pobres estarán peor, porque siempre lo han estado, porque los grandes y los ricos están dedicando porcentajes del PIB entre el 10 y el 25% para ayudar a esta situación. Y para terminar, sí me gustaría que Federico, al final de lo que quisiera comentar, nos dijera: es verdad que toda crisis mundial implica un cambio en el statu quo, con ganadores y perdedores. ¿Hay en esta situación ganadores o esta es una situación en la que todos vamos a perder? Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a la Escuela por la organización y un placer hablar de estas cuestiones tan apasionantes, pero donde la incertidumbre, como has dicho, es clave, ¿no? Aquí yo creo que la palabra que hemos recuperado los economistas es el concepto de incertidumbre radical, que viene de una vieja distinción de los años 30 de Frank Knight y del propio Keynes, donde lo que vienen a decirse es que hay momentos en los cuales el modelo económico sobre el que estás operando cambia de manera radical, como en este caso, porque hemos digamos, tenido una recesión autoinducida de enormes características, pero que estimar cuánto va a caer el PIB a día de hoy es prácticamente imposible, porque todo depende de que tengamos un segundo brote, de que no lo tengamos, de que la política monetaria y fiscal sea más o menos exitosa, de que algunas de las cosas que pueden ir mal realmente no vayan mal, como puede ser crisis en mercados emergentes de deuda o algún tipo de problema en los exportadores de materias primas porque el petróleo está tremendamente barato porque se ha caído de la demanda, y por lo tanto tenemos que movernos en la niebla, tenemos que buscar alguna que otra comparación histórica. A la hora de hablar de situaciones de guerra, a mí no me convence del todo el paralelismo, sí me convence en que las guerras se pagan con deuda y no subiendo los impuestos, y a esto se responde con deuda y no subiendo los impuestos, pero además en las guerras hay una destrucción de infraestructuras que aquí no tenemos, y por lo tanto, pues de lo que se trata es de salir de aquí con la economía más o menos intacta y sin grandes, digamos, cicatrices después de este periodo de hibernación, ¿no? Que esperemos que sea corto. Pero por otro lado, pues en pandemias anteriores, como la del 18, pues la pérdida de vidas humanas fue mucho mayor, justamente porque no hicimos un cierre o no buscamos la distancia social, y alguna gente también está hablando de que el paralelismo debería ser con el principio de la Primera Guerra Mundial, y eso nos lleva a hablar, digamos, de desglobalización, porque
precisamente entre 1850 y 1914, bajo hegemonía británica, pues tuvimos esa primera ola de gran globalización que se vino abajo con el periodo de entreguerras, las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, que es otro de los puntos similares a esta crisis, como dice el Fondo Monetario. Y en todo caso, pues como digo, en términos económicos no lo sabemos, va a ser tremendo, pero esperemos que sea corto. Pero no tenemos que ser especialmente optimistas, creo yo. Vale la pena aprovechar para prepararse para lo peor y en ese sentido que la respuesta de política económica sea lo más fuerte posible. Eso abre la puerta, y ahora lo comentaremos, a lo mejor aprovechar para dar algunos retoques tanto a la Unión Europea como a la gobernanza multilateral, si eso fuera posible, como también para profundizar en la digitalización y los aspectos más verdes de nuestra economía, pero bueno, eso es un poco un desideratum, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Y desde el punto de vista geopolítico, antes de pasar a lo de ganadores y perdedores, que es importante, yo creo que esto debemos verlo como un acelerador de tendencias. Yo no hablaría de un punto de inflexión radical, porque básicamente si uno mira el panorama de lo que teníamos sobre la mesa antes de esta pandemia, teníamos un Estados Unidos cada vez más aislado del resto del mundo, y que no estaba interesado ni en sostener las instituciones de gobernanza multilateral que tanto esfuerzo costó armar y que lideró durante los últimos 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto esa crisis del multilateralismo y esas guerras comerciales tenían mucho que ver con ese retreat de Estados Unidos, pero eso también tenía que ver con el auge de China, ¿no? Y aunque yo creo que en este momento no va a ocupar China el espacio que Estados Unidos está dejando libre, más bien me inclino a pensar que ese espacio va a quedarle un poco como en el periodo de entreguerras en el cual Reino Unido ya no podía liderar el sistema internacional y Estados Unidos todavía no quería liderar el sistema internacional. Yo creo que estamos ahora mismo en una fase en la cual Estados Unidos ya no quiere liderar el sistema internacional. Esta es la primera crisis global desde la Segunda Guerra Mundial en la que vemos que Estados Unidos voluntariamente decide no ser el líder de la solución, ni desde el punto de vista del liderazgo político, ni en poner recursos sobre la mesa, ni en, digamos, tener una capacidad técnica que otras veces había tenido. Pero por otro lado, como digo, pues China todavía no está capacitada para ocupar ese espacio. Es un país con grandes desigualdades internas, que el parón económico, aunque lo pueda sortear un poco mejor que otros, le va a costar tener una recesión importante, que además el sistema político chino está legitimado sobre la base de la prosperidad económica de manera continuada, así que vamos a ver cómo le afecta, y que en todo caso China es un país con desequilibrios muy importantes internos, digamos, entre la costa y el interior, en términos de desequilibrios sociales, de desigualdad interna, y por lo tanto yo creo que no está en posición, a lo mejor sí dentro de 20 años, pero ahora no está en posición de salir hacia afuera con fuerza. Sí que está intentando reescribir un poco el relato de la pandemia, ¿no? Decir, no ha sido culpa nuestra, cuando efectivamente sí fue culpa suya el inicio, y luego pues intentar ayudar a los demás, exportar material sanitario, tener una posición más dialogante, pero bueno, aquí vamos a tener una guerra por el relato importante, ¿no? Y después, en términos geopolíticos, también hablábamos del auge de Asia y el declive de Occidente, porque en este esquema que he planteado realmente la Unión Europea está un poco en medio, está entre China y Estados Unidos, pero no es un ente unitario, no estamos en los Estados Unidos de Europa, eso debilita nuestra posición. Como suele decirse, todos los países europeos son o demasiado pequeños para la globalización o todavía no se han dado cuenta de que son demasiado pequeños para la globalización, pero por otro lado tenemos nuestros propios, digamos, fracturas internas, ¿no? Ya sean norte-sur, ya sea anti-integración, movimientos populistas, que si de hecho se produce, como es esperable, que la crisis sanitaria dé lugar a una crisis económica y la crisis económica a una crisis política y social, pues que veamos convulsiones desde el punto de vista de los sistemas políticos, como ya pasó después de la gran recesión, ¿no? Lo que yo espero es que desde el punto de vista de Europa, pues nos podamos dar cuenta de que la única manera de pintar algo en este mundo que viene, donde ahora vamos a entrar en ello, pero posiblemente va a haber una relación
comercial y de todo tipo, unas relaciones internacionales menos cooperativas, menos vehiculadas a través de la gobernanza multilateral y de la Organización Mundial del Comercio o el Sistema de Naciones Unidas u otras instituciones, y más a través de una rivalidad clásica entre grandes potencias, desde el punto de vista, digamos, del realismo y de la realpolitik. Para eso Europa tiene que seguir dando pasos adelante en la integración, y eso sobre todo pasa, en el caso de lo que nos importa a nosotros desde España, por completar un poquito la eurozona. Ojalá la hubiéramos tenido completa y hubiéramos llegado a esto con un instrumento fiscal común, contracíclico, algo parecido a los eurobonos, un presupuesto europeo más grande, pero bueno, si podemos salir de esta con un presupuesto más grande, con algún tipo de mutualización, con un Banco Central Europeo que se comporte realmente como debe comportarse un Banco Central, porque ya vemos que está haciendo mucho, pero no está haciendo lo mismo que el Banco de Inglaterra, que directamente le está dando dinero al gobierno para que no tenga que emitir deuda, o que la Reserva Federal, que ha dicho que va a comprar como mínimo 1 billón de dólares de activos, mientras que el BCE ha dicho que comprará como máximo 750.000 millones, aunque lo puede aumentar. Bueno, eso vamos a ver cómo se juega, ¿no? Y yendo a tu pregunta final, yo creo que en esta situación no va a haber ningún ganador. Es cierto que cada crisis puede generar ganadores y perdedores, y es cierto que puede haber pequeños ganadores. Pues yo creo que las empresas tecnológicas van a ganar con esto. Pero a nivel internacional, a nivel de relaciones internacionales, yo creo que Estados Unidos va a continuar aislándose. Tal vez si Trump no gana las elecciones en noviembre algo pueda cambiar, aunque yo creo que esa visión, digamos, de abandonar el multilateralismo y de confrontación con China también lo comparte la mayoría demócrata, y en todo caso lo que podría mejorar sería la relación transatlántica con otro presidente norteamericano, ¿no? Pero incluso China, que podría salir un poquito beneficiada, yo creo que tiene más cosas que perder por esta pandemia. Así que, en definitiva, yo diría que no tenemos demasiados ganadores encima de la mesa. Perfectamente claro. Voy a centrarme o a fijarme en el concepto que has señalado al principio de incertidumbre radical. En un artículo tuyo publicado en enero de este año, haciendo una predicción sobre lo que podía ser el crecimiento de la economía, donde pues decías lo que decía prácticamente pues todo el mundo en aquel momento, ¿no? Pero dejabas ya flotando en el ambiente que estábamos viviendo unos momentos, y te voy a citar, porque es mucho mejor que yo me lo invente el que te cite, ¿no? Y hablabas tú en ese terreno que dice, la incertidumbre radical, dice que nos puede llevar a cuestionar los modelos que utilizamos para anticipar el futuro próximo, y que tienen que ver con los cambios estructurales que todavía no sabemos cómo interpretar. El deterioro del orden liberal internacional basado en instituciones y reglas, el impacto del cambio tecnológico y el envejecimiento sobre el cada vez más debilitado contrato social en las democracias avanzadas, el creciente descontento social en muchas regiones del mundo que está erosionando el funcionamiento de la democracia liberal, la extraña y difícil forma de interpretar esa nueva normalidad. Ahora todo el mundo habla de la nueva normalidad, ya se hablaba de una nueva normalidad. La derivada de la crisis del 2008 ya era una nueva normalidad. O las incertidumbres asociadas a la necesidad de los cambios de modelo para hacer frente al cambio climático. Sobre la globalización, dos menciones de diferente pensamiento. La definición de globalización la daba un autor muy reconocido como la constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras de controles públicos. Decía José Luis San Pedro en el año 2002, El mercado y la globalización. Y luego, en La paradoja de la globalización del 2011, el famoso trilema de Dani Rodrik, donde globalización, soberanía nacional y democracia son imposibles de conseguir a la vez, y cada vez se ve más que probablemente dos de ellas en ese terreno también. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿En qué medida ya veníamos teniendo una crisis en este tipo de situaciones que la pandemia no ha venido más que a reforzar? ¿Y en qué sentido
esto tiene solución o por el contrario nos vamos a mover a algo más diferente? Sí, efectivamente. Yo creo que analíticamente el trilema de Rodrik nos resulta muy, muy útil, porque básicamente el mundo es un mundo de estados-nación, nos guste más o menos, y la aspiración en Europa es que tengamos un nuevo Estados Unidos de Europa, que sería un Estado-nación grande, como lo es China o Estados Unidos. Sabemos que no lo vamos a conseguir, ¿no? Pero el sueño del Ever Closer Union que dice el Tratado de Roma, pues habla de algo de eso, ¿no? Pero lo que vemos es que tenemos estados, tenemos una muy fuerte integración económica y nos gusta la democracia, ¿no? Y ahí algo pues tiene que ceder. Y realmente lo que planteaba Rodrik y lo que venía diciendo desde hacía tiempo es que hubiera sido mejor o que sería mejor, digamos, avanzar hacia una gobernanza global estupenda que superara a los estados-nación y nos permitiera tener una economía global interdependiente con una gobernanza global efectiva y un sistema democrático más o menos perfecto o imperfecto, pero aceptable, pero que la gobernanza global entraba en crisis y como él no quería renunciar a la democracia, y yo creo que los que estamos aquí tampoco, pues que no iba a quedar más remedio que desglobalizarnos un poco, ¿no? Y de alguna manera había dos maneras de desglobalizarnos un poco, aunque en la práctica son muy difíciles, ¿no? Una sería ordenada y cooperativa, que es de alguna manera por la que él abogaría, y alguna otra gente que escribe desde una izquierda moderada, ilustrada como Stiglitz también, diría, bueno, vamos a reducir un poco la globalización financiera, esto es lo que diría San Pedro seguramente, ¿no? Porque yo diría que en la globalización, la mala prensa de la globalización suele tener más que ver con la globalización financiera y los paraísos fiscales que con los flujos de comercio, ¿no? Porque en comercio, como luego vamos a ver, mal que bien tenemos cierto campo de juego equilibrado, ciertas reglas, mientras que en la globalización financiera las cosas se han desmadrado mucho más, ¿no? Y además la causa crisis financiera anterior, que ya fue muy dolorosa, vino por la pata financiera, ¿no? Pero volviendo a esta idea, entonces, desde el planteamiento de Rodrik, pues se iría a, vamos a poner un poquito de palos en las ruedas, un poquito de tasa sobre las transacciones financieras internacionales, un poquito de proteccionismo, pero no mucho, y vamos a volver un poco al pacto de Bretton Woods, digamos, de cómo funcionó el mundo en los felices años de la posguerra, de gran crecimiento, pero sobre todo para Europa, ¿no? Y luego teníamos la alternativa desde la derecha, que era, pues, digamos, vamos a desglobalizarnos un poco a lo bestia, ¿no? Proteccionismo comercial, cierre de fronteras, cierre a la inmigración, esta sería la postura de Donald Trump, de Marine Le Pen y de tantos otros. Y realmente esa era una cuestión que estaba sobre la mesa y ya percibíamos un rechazo creciente en la población, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Esto es interesante, no tanto de los emergentes, ¿no? La globalización de algún modo había sido inventada por los países avanzados porque pensaban que les beneficiaba y de hecho así fue. Y ha terminado beneficiando muchísimo a los países emergentes, no a todos, sobre todo a los asiáticos, y ha sido un poco un caldo de cultivo para el descontento en muchos países avanzados, especialmente cuando la crisis del 2008 y luego la crisis del euro del 2010, 11, 12, pues generó, digamos, un batacazo económico y puso las costuras en tensión del pacto social y del contrato social en Europa, ¿no? También ayudado por el cambio tecnológico que también destruye o sustituye empleos, ¿no? Todavía no sabemos si destruye o no al final en términos netos y a largo plazo. Pero lo que teníamos, como bien has dicho, era una creciente erosión de la confianza en lo que podemos llamar la economía liberal, abierta, y que eso se plasmaba en un auge del proteccionismo y en una crítica a la globalización financiera, que se podía expresar de una manera más benigna, como en el caso europeo, que era vamos a poner en los acuerdos de libre comercio que firmemos, pues cláusulas medioambientales, cláusulas sociales, vamos a intentar compensar a los perdedores de la globalización con transferencias directas, eso es el fondo de ajuste de la globalización que crea la Unión Europea a mediados de los 2000, o si no, pues tenemos la versión
digamos, de Trump, de vamos a una guerra comercial, vamos a cerrarnos, vamos a aislarnos, ¿no? Y como decía, esta era una cuestión que estaba sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que la pandemia va a venir a acelerarla, ¿no? Porque como vamos a ver, digamos, como bien has dicho tú, los perdedores, los que van a estar golpeados por esta pandemia económicamente hablando, van a ser muy parecidos a los que lo estuvieron hace 10 años por la crisis financiera, ¿no? A mí me preocupa en particular el problema intergeneracional, es decir, yo creo que los jóvenes lo pasaron muy mal en la otra crisis, lo van a pasar muy mal ahora y además se van a encontrar con un nivel de deuda que van a tener que pagar ellos cuando trabajen y con un sistema de pensiones que saben que ellos no van a cobrar porque no va a ser sostenible demográficamente y encima con el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, me preocupa cómo distribuimos en este nuevo contrato social que espero que hagamos después de la pandemia el tema intergeneracionalmente. Pero además, desde el punto de vista de países, pues como sabemos, España, Italia se la van a llevar peor parte que el norte de Europa porque la estructura productiva que tenemos hace que la pandemia nos vaya a golpear a nosotros más por la dependencia del turismo y nuestro propio modelo de convivencia. Y por lo tanto, yo diría que efectivamente, como bien decías, que estos son aceleradores de este rechazo a la globalización o a lo que Rodrik llama la hiperglobalización, ¿no? Porque hay alguna gente que dice, bueno, a lo mejor hay que volver no hay que volver a la normalidad si no nos gustaba la normalidad, a lo mejor hay que conseguir que la nueva normalidad sea distinta de la anterior y sea con una globalización menos salvaje, más coordinada, con mayor protección a los perdedores, más equilibrada y un poco una vieja idea que sería lo que pensó Keynes en los años 30, salvar el capitalismo había que crear el estado del bienestar y la política fiscal activa, porque si no, digamos que el conflicto, digamos, visto por Marx entre clases se iba a materializar y iba a llevar a una insostenibilidad del modelo que era interesante y ventajoso por su capacidad de creación de riqueza, ¿no? Porque lo que sabemos es que el sistema capitalista es el más exitoso en crear riqueza y en generar innovación y crecimiento, pero no tiene capacidad de autolegitimarse, de dar lugar a una distribución de ganadores y perdedores que las sociedades modernas consideran aceptable y ecuánime y por lo tanto pues es problemática, ¿no? Y aquí, y ahora si quieres pasamos más a los temas de comercio, un elemento clave es que podamos tener nuevos contratos sociales a nivel interno entre países, dentro de los países, este plan de reconstrucción que llamamos ahora, por ejemplo, en España, estos pactos de la Moncloa 2.0, pero también es esencial algún tipo de pacto a nivel internacional de colaboración y cooperación. Y eso es lo que ahora mismo no queda nada claro si se va a poder conseguir, si Europa va a poder convencer a China y a Estados Unidos de ir hacia un nuevo orden multilateral y de cooperación, o si realmente este orden liberal multilateral en el que los europeos estamos cómodos, pues se ha acabado y tenemos que pensar que viene otra cosa. Antes de pasar al tema del comercio internacional en la era del post-COVID, y tendrá mucha relación con esto, me gustaría saber tu opinión sobre dos aspectos. Uno es más macro y el otro es más micro, ¿no? Parte de todo lo que está pasando con Estados Unidos, Trump y el tema de China es porque se considera que la forma en la cual los chinos tienen de competir en el mundo es distinta de la que tenemos los demás. Es decir, de la misma manera que cuando uno ve el foco que Michel Barnier está intentando introducir en las negociaciones con Boris Johnson en el mundo del Brexit, se está fijando muy especialmente porque sabe que todo el mundo de los aranceles y todo el tener un área de libre comercio, eso es relativamente sencillo, se está fijando en lo que se denomina el level playing field. Es decir, que todos juguemos con el mismo tipo de reglas. ¿Tú consideras que el que se permitiera a China ingresar en la OMC, que es lo que verdaderamente desencadena todo el proceso grande de globalización en el mundo del comercio, fue un error o fue un acierto? Y luego el segundo de los elementos, que es mucho más micro, es como consecuencia de la pandemia, y hay un trabajo muy bueno de Funcas en ese sentido, casi lo mejor que he visto yo en ese terreno, resulta que cuando uno hace el análisis de equipos médicos esenciales y equipos de protección esenciales, el nivel de dependencia internacional que España tenía era de cerca del 90%. Y cuando un país como Estados Unidos tiene un nivel de dependencia del 30%, el Banco Federal de la Reserva de San Luis ya hacía un llamamiento a que estos son situaciones insostenibles. Es decir,
hay determinadas cosas que uno tiene que tener muy cerca. Aunque de eso sí hablaremos en el tema del comercio internacional. Pero temas relativos al efecto de desglobalización, oiga, lo que es absolutamente esencial tenemos que tenerlo, o no es bueno depender del mercado porque se demuestra que se rompe cuando se tensiona, como ha pasado en esta ocasión, y fue un error admitir a China de la forma en la que se hizo. Pues es la pregunta del millón, yo creo, sobre la de China. En la segunda va a dar mucha discusión, porque yo creo que el tema es que el diagnóstico que hicimos, yo creo, en Europa y en Estados Unidos fue equivocado, ¿no? En Estados Unidos y en Europa se pensaba que, al igual que habíamos hecho antes con Corea del Sur y con Japón antes, pues aunque ellos eran asiáticos, su modelo económico, según fuera aumentando su renta per cápita, y sus sociedades se volvieran más ricas y demandaran más libertades, pues poco a poco iría convergiendo a algo parecido a lo que llamamos capitalismo occidental, ¿no? Porque si nos fijamos, no es un tema de empresas públicas o privadas, porque Francia tiene un montón de empresas privadas, de empresas públicas, y no pasa nada, y juega en un campo de juego equilibrado, ¿no? Y se pensó, por lo tanto, que China le íbamos a dar 15 años, porque recordarás que en aquella época que tú eras secretario de Estado se hablaba de que no es una economía de mercado, pero le damos, por lo tanto, va a jugar con reglas distintas durante 15 años para que si nos hace dumping se lo podamos bloquear de otras maneras. Pero bueno, al final, en 15, 20 años habrá convergido, ¿no? Y además todos pensábamos que además iba a converger a un sistema democrático, ¿no? Y en esa confianza, y tenemos que pensar que después de la caída del muro de Berlín, y en la década siguiente vivimos lo que en relaciones internacionales se llama el momento unipolar, ¿no? Parecía que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría y, por lo tanto, en la discusión entre capitalismo y socialismo se había terminado, y el binomio capitalismo y democracia había ganado y era el fin de la historia, en términos de Hegel, que dio lugar al libro del fin de la historia y a la tesis de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Entonces, fue en esa idea de que esto se ha acabado y ya todo el mundo acabará siendo capitalista y democrático tarde o temprano. Igual estos de China van un poco más retrasados, pero ya llegarán. Y por lo tanto, creemos una institución multilateral estupenda, la OMC, para gobernar todo esto, ¿no? Esa era la filosofía de los años 90, ¿no? Y metamos en la OMC, eso quería la Unión Europea, recordarás, estándares laborales, medioambientales, política de todo lo que llamamos los temas de Singapur, de la agenda comercial de los 90, ¿no? Y realmente pues nos dimos cuenta de que no, de que China no iba a converger, pero nos dimos cuenta bastante tarde, ¿no? Y una vez que te das cuenta, se abre el dilema, ¿no? Porque yo creo que parte del diagnóstico que hace Estados Unidos sobre China, que lo comparte también Europa, es correcto. China no es que viole las normas de la OMC, es que las normas de la OMC no estaban escritas para tener en cuenta una economía con un sistema capitalista diferente como el de China, que estuviera jugando con nosotros, ¿no? Muchas veces sí que hay violación de normas OMC, pero, por ejemplo, en la transferencia de tecnología o en las ayudas públicas es difícil encontrar dónde está saltándose China las normas OMC, porque realmente no están escritas. Hay un gris, hay un vacío legal ahí, ¿no? Y ahí había dos alternativas. La que le hubiera gustado a Europa y la que empezó haciendo Obama, que era: vamos a ir todos a hablar con China y a decirle, todos es Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, etcétera, etcétera, América Latina. Vamos a decirle: mira, tú has beneficiado muchísimo del multilateralismo, de abrirte, y nosotros queremos que cambies un poco tu manera de actuar. Vamos a fijarnos en protocolos básicos hasta dónde pueden llegar las ayudas de Estado, igual que tenemos medidas sanitarias y fitosanitarias globales o ayudas sobre los límites sobre las ayudas agrícolas, pues bueno, pongamos límites sobre otros temas. Y eso hubiera sido posible, pensaban algunos, ¿no? Pero lo que ocurre cuando gana Trump es que Trump directamente, en parte por motivos electorales internos, porque le venía bien un enemigo exterior, y en parte por una convicción personal. Él es un mercantilista del siglo XVII. Él cree que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas, y que el mundo de las relaciones internacionales es igual que el mundo de los negocios, donde el que gane uno mercado es que pierda otro mercado, ¿no? Y entonces, bueno, abogó por ese enfrentamiento directo con China. Y perdimos la posibilidad, yo diría, de intentar encauzar la globalización y meter a China en una cierta reforma, ¿no? Y una vez que China se siente atacada, se vuelve más nacionalista.
y se vuelve y todo el mundo cierra filas detrás de Xi Jinping y deciden que Xi Jinping va a estar aquí hasta 2050 y deciden que esto va a ser muy duro y que el enemigo a batir es Estados Unidos y que hay que armarse y prepararse para la larga marcha. Y por lo tanto ahí lo que tenemos es esta situación actual de crisis del multilateralismo y que, bueno, yo no sé si podía haber sido evitada, tal vez es un poco naif esta visión nuestra europea, pero yo quiero pensar que necesitamos cooperación internacional y que, por lo tanto, necesitamos en la mesa a China y a Estados Unidos, ambos dándose cuenta de que si vamos a sacarnos los ojos, vamos a acabar todos mucho peor. Pero eso no está claro que lo vayamos a conseguir hacer, y menos después de esta pandemia que puede hacer que nos volvamos más nacionalistas, ¿no? Y sobre los temas estratégicos, un comentario. Sumado a lo que dices tú, el otro día leía que no se produce un solo gramo de paracetamol en Europa, ¿no? Otro ejemplo de la dependencia estratégica, ¿no? Y vamos a tener que reconsiderar algunas de las cadenas de valor globales y algunos de los suministros, y a lo mejor esta discusión que teníamos con la política agrícola común, ahora descubrimos que esto está bien tenerlo en casa, aunque yo no creo que el mercado vaya a dejar de ser un elemento de organización y de distribución de la producción internacional. Otra cosa es que reevaluemos el concepto de qué es un sector estratégico. Pasando, podríamos decir ya en una situación de estas donde hemos equilibrado sobre qué va a ser el futuro, cuáles van a ser los resultados de la crisis económica derivada de la pandemia, y luego al mismo tiempo de teorizar un poco sobre la globalización, pasamos un poquito de las musas al teatro. Y para continuar un poquito con el mismo nivel de tendencia, voy a seguir copiando. Si lo hago bien, probablemente el ministro de Universidades me dé una palmadita en la espalda en este terreno, ¿no? Sobre cómo será el comercio internacional en la era del post-COVID. El Deputy Director General de la OMC se presentó en la Harvard Law School en el mes de marzo e hizo una presentación que está en la web, y aquellos que tengan la paciencia o la curiosidad lo pueden ver. 8 razones para creer en el futuro de la OMC. Si bien es cierto, y es que con el pragmatismo que tienen los americanos en ese terreno, cada vez que daba una razón a favor, también daba otra razón en contra para la misma cuestión. Pero he citado que las amenazas actuales son numerosas, incluyendo una incompatibilidad de los sistemas comerciales de las principales naciones, el aumento del nacionalismo, el aumento del populismo, la desigualdad económica, una disminución general de la confianza y una ausencia de consenso entre los miembros de la OMC sobre el camino a seguir, están dañando seriamente a la institución, y por ello las tareas que tiene por delante son enormes, pero también las oportunidades para un cambio positivo. Y el sistema se está probando como nunca antes en sus 80 años de historia, al considerar que la OMC no es más que el heredero del GATT en su momento. Sobre esto, y centrándonos en temas más específicos, la globalización significa que la distancia no importa. Por las comunicaciones, por la facilidad, era mucho más barato traer un container desde China que llevar una mercancía en camión desde Madrid a Albacete, ¿no? Significa que va a volver la distancia, no solo a la física, sino también la mental. En economía se habla también de los modelos de gravedad en el comercio internacional, la percepción esta de tener las cosas cerca. 2 recientes cuestiones en ese terreno. En abril de este año, el Instituto Delors ha publicado un papel que dice la necesidad urgente para un control mucho más estricto de las inversiones extranjeras. Y como el 20 de octubre se termina el plazo para que todos los países europeos manden sus modelos de screening de la inversión extranjera. 2 datos simplemente. Del año 2007 a 2017, las inversiones que han venido de China, Hong Kong y Macao compraron 5.000 empresas a 28.000 empresas. También es que desde el año 2007 a 2017, las empresas públicas de China, de Rusia y de los Emiratos se multiplicaron por 3. Son empresas que tienen subsidios, provocando en cierta medida un crowding out en el mundo de las inversiones. Y estamos en el salvaje oeste de los subsidios. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, acaba de decir que si la automoción quiere ayudas,
que repatrien la producción a Francia. Tenemos el tema del BEPS, lo que se llama el tema de Base Erosion Profit Shifting, es decir, cómo se mueve todo el mundo de los impuestos en ese terreno. Tenemos cómo tratar el mundo del cambio climático. En consecuencia, a mí sí me gustaría que, de manera breve, ¿cómo ves tú el futuro del comercio en ese terreno desde el punto de vista de las mercancías, las cadenas globales de valor, el tema de la inversión extranjera, el tema de los servicios, el movimiento de factores, capitales por una parte y personas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí habría que distinguir el corto plazo y el medio largo, ¿no? En el corto todo se hunde. El informe de la OMC de la semana pasada habla de una contracción del comercio internacional de entre el 13 y el 32%. Imagínate lo que es la incertidumbre. Pero en el caso de que sea solo el 13 ya sería un hundimiento mayúsculo. Por lo tanto, a corto tenemos un hundimiento, tenemos un cierre, tenemos un problema, tenemos un shock de oferta. Quiere decir que aunque quisiera mantener las cadenas globales de suministro, se han cortado, ¿no? Y tenemos un hundimiento de los movimientos, de personas, de los movimientos de capitales. Hay un hundimiento importantísimo de la inversión y por lo tanto, bueno, a corto plazo tenemos un frenazo, ¿no? Pero pensemos, la pregunta importante es qué pasa cuando salgamos, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí vamos a tener más globalización en algunas pocas cosas y menos globalización en muchas otras, ¿no? Y el tema es que consigamos hacer esto de una manera ordenada para no terminar desglobalizados y fatal como en los años 30, ¿no? Yo sí que creo que en el comercio de servicios, por empezar por donde puede aumentar, sí que es posible que haya un aumento de la globalización, porque lo que estamos viendo es que estamos dándole un acelerón a la digitalización, hay muchas empresas nuevas en este ámbito y estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrados rápidamente, por ejemplo, a poder tener reuniones que van a evitar movimiento de personas y aumentar el flujo de datos, ¿no? Y yendo al libro de Richard Baldwin, de Robotics Upheaval, que me gustó mucho, él habla justamente de que hay un potencial enorme todavía en cuanto a la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la digitalización, y eso no cruza fronteras físicas como un contenedor, ¿no? Y por lo tanto eso sí que se puede incrementar. Sí que estoy de acuerdo contigo en que las cadenas globales de suministro se van a acortar, es decir, vamos a considerar que hay determinados productos que hay que producir en casa. Al mismo tiempo, creo que incluso aunque no queramos que se produzcan en casa, sí que vamos a querer que los proveedores sean múltiples y no únicos, y esa dependencia estructural de China para muchos suministros farmacéuticos, de autopartes de automóvil y de muchos otros temas, sí que le vamos a dar una pensada a eso. También creo que, como bien has mencionado, el tema de los controles de inversión directa extranjera van a ser cada vez mayores. Creo que hay empresas en Europa muy preocupadas por tener una OPA hostil externa y algunas de las legislaciones nacionales. En España se hizo en el primer Consejo de Ministros del Estado de Alarma, se pasó una ley de bloqueo de inversiones extranjeras. Aquí Europa va tarde, esto los americanos con el CFIUS lo empezaron a hacer a mediados de los 2000. Pero en Europa vamos a reconsiderar, digamos, sectores estratégicos y el discurso sobre la autonomía estratégica y la Europa que protege, que son dos términos que vamos a escuchar cada vez más, yo creo que van a tener mucho que ver con eso, ¿no? Y me parece que nos vamos a mover bastante menos porque creo que puede haber un aumento de los populismos y de rechazo al diferente en la parte política que complique la inmigración, pero luego porque incluso los que estábamos acostumbrados a viajar mucho, pues yo creo que vamos a viajar menos y eso va a ser positivo porque está el elemento de cambio climático, ¿no? Así que, en definitiva, yo diría que en términos netos va a haber menos globalización, algo más en la parte, digamos, de movimiento de comercio de servicios y digital y bastante más en el aspecto de los bienes, pero la pregunta del millón es en qué medida vamos a tener una aceleración de los conflictos comerciales, un aumento de los aranceles clásicos y un aumento digamos, que
bajo el argumento del campo de juego equilibrado, que efectivamente es crucial, como bien has dicho, y es crucial para Brexit, pero sobre todo es crucial en el caso europeo en nuestra relación con China, porque nosotros tenemos un régimen de ayudas de Estado muy sólido, que ahora hemos levantado transitoriamente por el COVID, pero básicamente no puede ser que nosotros no podamos ayudar a nuestras empresas y China sí puede ayudar a las suyas y vengan todas a vender aquí. Pero bueno, ahí hay un tema delicado entre defensa de la competencia y política comercial, ¿no? En síntesis, sí, yo creo que vamos a ir a un poco menos de globalización, a una tenue desglobalización, y espero que lo podamos gestionar bien y que no caigamos en guerra comercial y guerra de divisas, que nos podría llevar a una globalización, digamos, a una desglobalización mucho más traumática. En un papel reciente, las grandes consultoras del mundo tienen una desaforada publicación de todos los casos, desde los Boston, desde la Brookings y desde McKinsey. Yendo a uno de McKinsey, publicado hace cuestión de un par de días, hablaba desde el punto de vista de la aviación y los retos que tiene en ese sentido. Y me llamaba la atención el hecho de el gran porcentaje de personas, fundamentalmente desde el punto de vista joven, que consideraban que había que poner impuestos para reducir el número de vuelos y ayudar al proceso de transformación en el cambio climático de la aviación, y que al mismo tiempo estaban dispuestos ellos a viajar bastante menos. Había otros grupos de mayor edad que lo que decían es que los que deberían dejar de viajar son los demás y no ellos, ¿no? Pero que en ese sentido también se consideraban que estaban en este terreno. La revolución antes de que estallara esto de tan corto plazo era el tema del cambio climático y el comercio internacional y el cambio climático. Si la pretensión europea de establecer un border carbon tax para gravar todas aquellas mercancías que a lo largo de su proceso de producción habían tenido un nivel de emisiones superior o no el mejor considerado con el benchmark, de manera que estaban haciendo una competencia desleal a Europa, y todo esto era tremendamente criticado también por otra serie de países. El reto de gran largo plazo, que era el cambio climático y en este terreno y su afectación al comercio internacional, ¿tú crees que va a seguir? Bueno, yo creo que sí, porque me da la sensación de que si algo vamos a tener claro después de esto, es que nos tenemos que preocupar más en serio todavía del cambio climático, ¿no? Ha habido mucha reflexión de que de alguna manera los sacrificios que estamos haciendo ahora para salvar vidas que son económicamente muy duros, los tenemos muy claros que hay que hacerlo. Discusiones cuando empezamos a abrir, ¿no? Y realmente el problema del cambio climático es esto mismo, pero en cámara lenta, ¿no? También es verdad que la opinión pública, como bien dices, europea sobre todo, y en España está muy claro, pero también en otros lugares, ya considera que esto es un problema de primera magnitud al que hay que hacerle frente. Y además, y esto es lo que me hace ser un poquito optimista sobre la cooperación internacional, yo creo que si hay tres temas que requieren cooperación internacional y gobernanza global y que si no, no se pueden resolver, son la lucha contra las pandemias, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra los paraísos fiscales. Para todo lo demás podemos discutir si se puede gestionar desde el punto de vista regional o nacional, pero estos tres temas, cambio climático, pandemias y paraísos fiscales, requieren de más cooperación. Si además sumamos a eso que es muy posible que las grandes inversiones que se tienen que hacer, y en Europa ya lo ha dicho la Comisión, para salir de aquí, este plan de reconstrucción que esperemos que sea de más de 1,5 billones de euros que se está negociando ahora, van a tener como los dos ejes de inversiones fuertes, lo digital y lo verde, pues bueno, yo creo que es de esperar que esto sí que esté en la agenda, ¿no? Pero volviendo al tema de antes, para que esto pueda ser así, tenemos que refundar la OMC, tenemos que conseguir algún tipo de marco en el que nos pongamos de acuerdo las grandes potencias y los grandes países emisores de gases de efecto invernadero que naturalmente, pues bueno, no tienen la misma posición. A mí me preocupa que el Border Carbon Tax, este arancel europeo que se decía que íbamos a poner antes de la pandemia y que yo creo que acabaremos poniendo seguramente ya en 2021, no se perciba como un instrumento proteccionista oportunista, sino que se perciba como que realmente Europa cree que hay que luchar contra el cambio climático y esta es la única manera de que los demás países se lo tomen en serio, que es cuando les toca el bolsillo de las exportaciones. Pero para eso, de nuevo, va a ser crucial quién esté en la Casa Blanca después de noviembre.
Yo creo que ha llegado el momento de que también demos paso a preguntas que nos puedan llegar de la gente que está participando en esta sesión. Así que si por favor nos las pueden llegar en este terreno. Mientras llega, a mí me gustaría hacerte una cuestión en este terreno. Perdóname. Te preguntan dentro de Europa un aspecto importante y es el hecho de considerar... Ya puede la gente preguntar. Ya pueden meter las preguntas el auditorio. Adelante, Pedro, perdóname. Sí, no, te decía que hay preocupación y en algunos sectores en España yo lo veo diciendo, oiga, los países europeos que son muy potentes, como te puede pasar Alemania o pueden ser otros países que parten de una posición de deuda y de llamaríamos espacio fiscal, este término tan así, nos pueden estar haciendo una competencia desleal en muchos de los aspectos y, por lo tanto, a nivel interno europeo, vulnerando ese level playing field, aprovechando esta circunstancia que cuando salgamos de esta situación haya generado un desequilibrio todavía superior al que hoy en día tenemos. Sí, y este es uno de los temas que más me preocupan, además. Y yo creo que ha estado muy bien el gobierno español en la negociación del Eurogrupo diciendo que esto era algo que teníamos que prestarle mucha atención, ¿no? Que no estábamos pidiendo una respuesta europea porque sí, sino que necesitábamos una respuesta europea para que no saliéramos de aquí con un mercado interior completamente desequilibrado, ¿no? Efectivamente, va a haber un montón de nacionalizaciones de empresas y no va a quedar más remedio y además va a ser saludable que así sea para que puedan sobrevivir, pero efectivamente, como bien has dicho, la chequera alemana es mucho más grande que la chequera griega o portuguesa o española y por lo tanto podemos encontrarnos con la paradoja de que Alemania rescata empresas malas en el sentido de poco productivas, mientras que empresas buenas, más productivas, pueden quebrar en el sur de Europa, ¿no? Yo creo que la solución para eso, la única posible, es que el fondo de recuperación ese que vamos a poner sobre la mesa, que además no queremos que le dé préstamos a los países, queremos que le dé o transferencias o si no, que pueda empezar a comprar participaciones en las empresas europeas, tomar parte en el accionariado y ser Europa la que rescate empresas para que no sean los países, ¿no? Esto tiene un montón de problemas de diseño que habría que hablar, pero de lo que se trata además es que esto pudiera abrir la puerta a la creación de estos campeones europeos, de los que muchas veces hablamos cuando hablamos de autonomía estratégica, ¿no? Y siempre pues ponemos el ejemplo de que nos gustaría que hubiera, igual que Airbus es una empresa europea, algunas otras empresas, por ejemplo, digitales, que fueran paneuropeas, ¿no? Y a lo mejor alguna manera de mejorar en qué gasta este fondo y de evitar este campo de juego desequilibrado es que las empresas reciban ayuda de Europa y entonces ya no sean empresas alemanas o empresas españolas las que tengan ese apoyo, sino la unión. Esto es complicado, pero podríamos empezar a pensar cómo hacerlo. Una de las preguntas que nos llega tremendamente sugerente en ese sentido es, bueno, pandemia está con esta visión que solo nos miramos a nosotros en Europa, pero es que el SARS estaba ya en el 2003 y golpeó mucho al sudeste asiático. Entonces, aquellos países que más sufrieron sacaron lecciones que fueron muy relevantes y que les ha ayudado a gestionar mucho mejor esta crisis actual. Pero parece que ninguno de ellos optó por replegarse a sus economías domésticas y reducir el comercio internacional. Siguieron apostando por el tema de la globalización y lo siguen haciendo. ¿Qué opinión tienes de si no es una opción excesivamente arriesgada replegarse a cada una de las economías nacionales que puede quedar arrasada por la crisis frente a apostar por una diversificación económica y profundizar en una diversificación dentro del comercio internacional? Es decir, sí, prácticamente lo contrario de lo que se está haciendo, profundizar en la globalización y no reprimirla, ¿no? Sí, efectivamente, es completamente cierto que justamente los países que mejor han reaccionado, y nos viene a la cabeza Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, China, pues son los que tenían, digamos, reservas estratégicas y métodos de alerta temprana y también una población mentalizada para usar la mascarilla rápidamente, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente la oportunidad está en poder mantener la globalización y en todo caso
ir haciéndole unos pequeños cambios que hacían falta para sostenerla, porque es cierto que si reducimos mucho el comercio internacional, la teoría económica es muy clara, crear comercio aumenta el tamaño de la tarta. Hay una discusión sobre cómo se reparte esa tarta, ganadores y perdedores, pero la tarta es más grande. Si destruimos comercio, la tarta es más pequeña. Y también hay ganadores y perdedores, aunque es más probable que pierdan todos, ¿no? Por lo tanto, replegarse al mercado nacional, países pequeños, no es una alternativa. Pensemos que esos países que sufrieron esas crisis, pues efectivamente Corea del Sur no se puede replegar al interior porque no tiene mercado suficiente. España tampoco. Capacidad de repliegue al interior tendría, si acaso, Estados Unidos, si acaso la Unión Europea tomada como un todo, pero no es una buena idea, ¿no? Lo que sí tal vez es que habría que conseguir mantener la globalización, pero como digo, regularla mejor en algunos aspectos. Y yo creo que ahí la regulación en la pata financiera, y vuelvo a la mención de San Pedro que hacías tú al principio, es si acaso la más necesaria, porque es la que peor prensa le da, yo creo, a la globalización. Y también a lo mejor hay que tener más presente la idea de la compensación a los perdedores. Yo lo que creo es que tenemos que salir de esta crisis con algún tipo de pacto, contrato social renovado. Si miramos la historia, la gente es más partidaria de pagar impuestos y arrimar el hombro, sobre todo las clases más altas y medias altas, después de un gran shock, ¿no? Esto lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial y tal vez pueda ser el momento de poder mantener la globalización, pero tener herramientas de compensación a los perdedores. Pero para eso, insisto, tenemos que poner freno a los movimientos extremistas más xenófobos, más de extrema derecha, que son los que pueden ganar, porque además no están en el poder todavía, ¿no? Digamos que si la gente está enfadada y quiere votar protesta en Francia, no puede votar a Macron, tiene que votar a Le Pen. Y eso es lo que más temor me genera. Al hilo de esto, me llega alguna pregunta que voy a reformular un poquito, porque la pregunta que me llega es cuánto hay que bajar los impuestos para tener una recuperación palpable a partir de este año. La pregunta más relevante, sobre todo al hilo de lo que acabas de comentar, es la política fiscal que existe en cada país. ¿Es momento de subir los impuestos? ¿Es momento de bajarlos? ¿O es momento de dejarlos quietecitos? Bueno, porque, yo creo que aquí hay... En español oímos de todo dependiendo del arco parlamentario del cual venga la propuesta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay dos momentos aquí, ¿no? En este momento, mientras estemos con el cierre, mientras tengamos la economía de gas, pues yo creo que hay que mantener, no hay que subir impuestos, seguramente tampoco hay que bajarlos. Hay que mirar sectorialmente a quien tenga problemas a lo mejor para diferir ese pago de impuestos, como ya se ha hecho, por ejemplo, con las declaraciones de IVA trimestral, de empresas, etcétera. Pero luego me preocupa que, digamos, como vamos a salir de esta emitiendo deuda, y eso está claro que es lo que hay que hacer, pues tenemos que tener una capacidad de tener finanzas sostenibles a futuro. Y las finanzas sostenibles a futuro básicamente significan que uno no puede tener el estado del bienestar de Noruega con los ingresos fiscales de Marruecos. Y en España, sin exagerar tanto, tenemos un déficit estructural. Es decir, incluso creciendo desde el 2015, no hemos conseguido tener superávit en el sector público, bueno, en las cuentas públicas. Y por lo tanto, nuestro nivel de deuda no hace más que crecer. Estaba estabilizado ahora, estaba bajando muy poco, pero sabemos que el problema que tenemos es que las pensiones van a aumentar el gasto público de manera estructural. Y por lo tanto, lo que tenemos que tener son cuentas públicas saneadas, es decir, si queremos este nivel de gasto público que tenemos ahora mismo, y yo creo que vamos a querer tener más, porque va a hacer falta algo más, hay que subir los impuestos. Otra cuestión es se hace para subirlos, y ahí está un debate en el que yo no soy especialista, pero hay estupendos informes de expertos de reforma fiscal metidos en el cajón de hace una o dos legislaturas que deberíamos sacar. Rafael Domènech, que fue el ponente de la anterior conferencia, fue miembro de dos de esos paneles, si no recuerdo mal, el de reforma de pensiones y el de reforma fiscal, o sea que diagnosticado está. Yo creo que, por lo tanto, ahora mismo mantener
para que el agujero del Estado en las cuentas públicas no sea tan grande, no bajar, simplemente diferir impuestos en determinados sectores y a futuro equilibrar las cuentas, seguramente con impuestos más altos en el caso español, porque en el caso español tenemos un déficit estructural y una fiscalidad algo más baja. No tanto subiendo los tipos, sino aumentando las bases fiscales, el BEPS que decías tú antes, quitando agujeros por los que se van ingresos. Pero insisto, este no es mi tema de especialización total. Luis de Guindos, que presume de tener una ideología bastante liberal en ese sentido, comentaba ayer que es evidente que los países en este tipo de momentos tienen que gastar mucho más y que es indudable que tienen que hacer una apelación a la deuda. Cuando los países tienen que gastar más, o suben impuestos para tener recursos, o subes impuestos, o incrementas tu deuda, o incrementa la emisión monetaria en ese sentido. El Banco Central Europeo, eso está claro que no lo va a poder hacer. Desde el punto de vista de las posibilidades de emisiones de deuda, aquí empezamos a chocar con la sutileza del papel del Banco Central Europeo y en relación con la decisión del Tribunal Constitucional alemán sobre esa llamada de atención que la Comisión Europea parece que quiere recurrir o comentar y que el propio Banco Central Europeo dice que ellos son una institución europea, se deben al Parlamento Europeo y responderán al Tribunal Europeo de Luxemburgo. Pero eso es un toque de atención de la perspectiva de lo que piensan los alemanes en este terreno. Y un índice más, junto con el tema de los gastos, de cierto resquebrajamiento de todo lo que se refiere al mundo de la Unión Europea y a su potencial desarrollo, ¿no? Efectivamente, yo creo que este es un momento muy duro para la Unión, ¿no? Y, bueno, quitando los primeros momentos en los que se reaccionó, yo creo, de una manera muy descoordinada, y yo creo que es lógico que así fuera porque era una situación muy difícil, y cuando uno mira cómo reaccionan los estados en Estados Unidos, pues tampoco es que estén muy coordinados entre ellos, todo se ha dicho. Pero bueno, la Unión Europea tiene un problema importante y es que si la ciudadanía europea percibe que la Unión es parte del problema en vez de parte de la solución, el apoyo popular a la Unión Europea irá hacia abajo y aunque todo el mundo puede entender que sin Unión Europea estaríamos peor, puede acabar votando por opciones como Salvini en Italia, que no tienen muy claro que la idea del euro y de la Unión Europea sea muy buena. Ese es el riesgo realmente, ¿no? Yo creo que la Unión Europea va a salir de esta entera, que el euro va a salir de esta entero y que digamos, no vamos a aprovechar la ocasión para dar los pasos adelante en la integración monetaria que deberíamos. Aún así, creo que hay preguntas, digamos, más de corto plazo que tenemos que hacernos. Me parece que el tema del Tribunal Constitucional alemán lo que nos abre la puerta es a la necesidad de pensar en serio sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria, porque aquí tenemos un problema de competencias. Es cierto que sobre el papel, pues el Banco Central Europeo pues ha dicho que no piensa decir nada y en todo caso que el Bundesbank se apañe con el constitucional alemán, porque evidentemente si los constitucionales de los distintos países empiezan a ser actores con poder de veto en el entramado de la Unión, apaga y vámonos, ¿no? Y bastante miedo me da lo que vayan a decir los polacos o los húngaros en relación al derecho comunitario. Pero bueno, yo creo que la oportunidad está en darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y la vuelta de tuerca en la Unión Monetaria viene por la parte fiscal, porque el Banco Central Europeo tenga una contraparte en el lado fiscal, con una capacidad fiscal contracíclica que pueda gastar allí donde más falta hace. Volviendo al tema que decías antes, el riesgo que tenemos es que cuando la pandemia pega más duro en España, España aumenta su gasto público menos que Alemania porque tiene menos margen de deuda y Alemania puede gastar más cuando no lo necesita. Mientras que si el gasto viniera desde el centro, pues podría ser, digamos, más grande y dirigido a donde más falta hace, ¿no? Esa es la unión fiscal que necesitamos. Y también yo creo que vamos a entrar en un momento de mayor heterodoxia en política monetaria, ¿no? A mí me da mucha envidia lo que puede hacer la Fed y el Banco de Inglaterra porque estatutariamente lo pueden hacer, ¿no?
Por ejemplo, como he dicho, el Banco de Inglaterra directamente está dándole dinero al Tesoro para que no tengan ni que aumentar la deuda. O sea, es una monetización directa. Porque como la inflación no es un riesgo, y yo creo que a corto plazo el riesgo es la deflación, y dentro de 2 años hablamos a ver si hay inflación o no, pero yo creo que no la habrá en el corto y medio plazo, pues no hay límite a la capacidad de emisión. Pero el límite lo tenemos en Europa porque no hemos decidido todavía que vamos a caminar hacia cierta unión política, porque en Estados Unidos cuando la Reserva Federal compra activos, bonos de distintos estados o de distintas empresas, pues nadie dice hey, que esto es de mi estado y no del otro, y aquí cuando el BCE compra deuda alemana y no italiana, pues tenemos el Tribunal Constitucional alemán. En todo caso, creo que el tema del Constitucional es una llamada de atención más que un riesgo directo a que el BCE no haga lo que tiene que hacer en los próximos meses. Sí, esto recuerdo una frase que dijo un eminente profesor universitario americano que dijo: he conocido muchos países que no tenían un banco central serio, lo que no he visto nunca es un banco central serio sin país, que es un poco a lo que se refiere en el Banco Central Europeo. La última pregunta, porque yo creo que ya empezamos a estar bastante fuera de tiempo, va un poquito en relación a la reformulación del orden económico internacional que ha constituido la base de toda esta sesión y posibilitar la gestión de conflicto entre ganadores y perdedores, tanto a nivel comercial como financiero. ¿Conoces de alguna propuesta a nivel internacional para corregir desequilibrios, pero que involucre no solo a los deficitarios, sino también a los superavitarios? Esta pregunta me recuerda lo que tú te acordarás también de la gran discusión en Bretton Woods entre las conversaciones de Keynes y David White, el representante americano, porque el plan Keynes al final triunfó el plan White, pero el plan Keynes lo que establecía era penalizaciones también para todo el que se saliera. Y al final lo que triunfó fue un modelo de carácter asimétrico donde solo los deficitarios estaban obligados a tomar medidas, en tanto que los superavitarios, en aquel caso Estados Unidos, evidentemente no. ¿Conoces de alguna cuestión, y ya con esto cerraríamos y daríamos paso a Agustín para que cerrara la sesión, alguna formulación de... Siempre hablamos de la nueva arquitectura financiera internacional cuando estamos en una crisis. Salvamos la crisis y volvemos a meter el papel en el cajón, ¿no? El G20 en su momento y algunos otros. Sí, efectivamente, formulaciones hay, lo que pasa es que no van a llegar a buen puerto. En particular, José Antonio Campo y Stiglitz tienen varios papeles sobre esa idea estructural en la cual si el que tiene déficit por cuenta corriente, que es el que tiene, digamos, el mercado le ahoga en un momento dado de crisis y tiene una crisis de balanza de pagos y se ve obligado a ajustar, mientras que el que tiene superávit, pues nunca el mercado le presiona, aunque los dos son igualmente culpables del desequilibrio, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Un sistema financiero internacional tiene que cumplir, digamos, 3 funciones. Tiene que dar confianza, tiene que dar liquidez y tiene que permitir los ajustes de desequilibrios de balanza de pagos, ¿no? Y en el sistema internacional yo lamentablemente creo que esto no va a ser posible y viable, y tampoco sé si va a ser posible y viable en el conjunto de la eurozona, porque lo que hemos hecho en Europa es que en vez de tener un sistema para, digamos, conseguir que cuando hay una crisis los países con superávit, Alemania y Holanda, se ajusten al mismo tiempo que se ajustan los países con déficit, pues esto no lo hemos hecho. Nos hemos vuelto todos superavitarios, la Unión Europea en conjunto tiene un superávit por cuenta corriente que nos hace más vulnerables ante la caída del comercio y las guerras comerciales, y no podemos terminar de resolver este problema. Y 2 puntos, y termino con esto. El G20 está muy ausente de esta crisis, y esto es muy grave. Está muy ausente porque la presidencia la tiene Arabia Saudí, que tiene 0 liderazgo, y porque Estados Unidos no quiere saber nada del G20. Estados Unidos ha gastado mucho más que en la crisis del 2008, pero no desde el punto de vista coordinado y multilateral, sino doméstico, ¿no? Y por otro lado, me preocupan las crisis de mercados emergentes, y creo que necesitamos aumentar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario, que ya ha recibido más de 75 peticiones de rescate por parte de países emergentes, y que vamos a tener un problema especialmente, yo creo, en América Latina y en África, no tanto en Asia, que vamos a tener que abordar. Esperemos que lo hagamos bien. Muy bien, muchísimas gracias, Federico. Le paso la palabra a Agustín. Muchísimas gracias a ambos. No puedo dejar de iniciar mi intervención sin pedirte perdón, Pedro,
por esa lamentable confusión inicial. Realmente ha sido impresionante, yo no puedo resumir aquí nada, porque se ha tratado todo prácticamente, nos habéis fastidiado el resto del ciclo, porque habéis tratado todos los temas, pero a lo vuestro a mí me ha encantado que hemos revisitado este barbarismo que decimos traduciendo mal a los ingleses, el tema globalización. Y volver a visitar el tema globalización no ha tenido por menos de salir el trilema de Rodrik. Y en el trilema de Rodrik, a mí me ha gustado mucho la alusión que ha hecho Federico al tema de los perdedores en el tema de la globalización, al tema de un nuevo contrato social. Habéis abordado el tema de la crisis del multilateralismo en el tema del comercio internacional. Habéis puesto de relieve muy bien las distintas partes del comercio internacional que seguirán mejor o peor, servicios, mercancías, inversiones. Federico ha puntualizado que el tema del largo plazo es muy importante y los conflictos comerciales. Y luego en las preguntas han salido muchas cosas que no os preocupéis que las trataremos. Han salido los temas de la UE, tenemos la próxima sesión, no, la siguiente dedicada a la UE. Han salido el tema de los impuestos, tenemos una sesión dedicada especialmente a los impuestos. Ha salido el tema del cambio climático, a quien dedicaremos otra sesión. Ha salido el tema de la política monetaria, que vendrá el director general del Banco de España, Óscar Arce, a hablarnos de la política monetaria. De todas maneras, muchísimas gracias por todo y ha sobrevolado el tema de China. Es tan importante el tema de China en esto que la próxima sesión la dedicaremos a China. Y vendrá nada menos que Alicia García Herrero, una de las más prestigiosas analistas internacionales de China, que vive en Hong Kong. No vendrá porque afortunadamente por la videoconferencia podemos ir, pero sí quiero avisar aquí que el tema, la sesión próxima será a las 4:30 en vez de a las 6:30, porque la pobre Alicia García Herrero ya tendrá que hacerlo por la noche. Y para que no lo haga muy a medianoche, le hemos adelantado 2 horas. De modo que la próxima sesión, dentro de este mundo de la globalización, empezaremos a hablar por lo que es ahora el centro, diríamos, de la economía mundial, es decir, el centro Asia-Pacífico, cuya ponente será Alicia García Herrero a las 4:30 y que Pedro Mejía nos ayudará de nuevo como moderador. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todo el auditorio y hasta el próximo día. Recordar a las 4:30. Un abrazo a todos. Muy bien, muy bien. Gracias. Hasta luego.